Siguiente caso, después de 5 años de un proceso judicial, exautoridades de la Granja Penal han sido condenados por la muerte de un reo en el 2020. La familia pagó 200,000 quetzales por una extorsión que hacen los privados de libertad, popularmente conocida como talacha, pero a pesar de esto lo torturaron hasta quitarle la vida. Luego autoridades dijeron que había fallecido por COVID-19. El Tribunal Segundo de Quetzaltenango condenó a 18 años de prisión al exalcaide Carmelo López Velázquez y al ex subdirector Luis Osvaldo Rivera García por la muerte del recluso Alan de León Uluán en la Granja Penal Cantel de Quetzaltenango en 2020. El recluso había sido consignado por supuesta portación de arma de fuego, pero en lugar de llevarlo al preventivo para hombres de Quetzaltenango, lo trasladaron al penal, donde únicamente deberían haber reos condenados. Posteriormente, empezaron las llamadas de extorsión desde el centro penitenciario para solicitar la talacha y las autoridades señaladas permitían el ingreso de la persona a cargo de llevar el dinero. Fueron más o menos 200,000 quetzales en términos de unos 2 años que se tuvieron que pagar, si no es que más, y por 6,000 quetzales le quitaron la vida a una persona. Lejos de eso estaban encubriendo la muerte, manifestando que había sido por COVID, cuando a través de la aplicación del protocolo de Minnesota se estableció que fue torturado. La persona no solamente fue torturada, sino que encima de eso el personal estaba queriendo encubrir su muerte. Hoy, como les decía, es una sentencia a hito, porque también se demostró que las personas estaban presentes, tenían turnos específicos en la Granja Penal cuando se estaban haciendo las extorsiones. La madre de la víctima señaló que han sido 5 años difíciles, pero que se hizo justicia por el asesinato de su hijo, que estaba a punto de salir de prisión porque lo habían absuelto del delito. Felicito a todas esas madres. Yo les digo que sí hay justicia en Guatemala, pero hay que denunciar a todas estas personas corruptas, ¿verdad? Del centro penitenciario e incluso de preventivo. Que ya no se queden callados, que sí se puede, señoras, que sí se puede, padres, hermanos, denunciar todo lo que está pasando para que nuestros hijos no sigan siendo torturados. Los 2 exfuncionarios fueron condenados a 18 años por el delito de homicidio por comisión por omisión y habían aceptado cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, por la cual se les había impuesto una pena de 4 años, reportó Lucero Zapalú. Es un caso sumamente grave porque se evidencia la complicidad de las autoridades y lo que se ha denunciado a lo largo del tiempo, que las autoridades se hacen de la vista gorda. Luis Villegas, buenas noches. Las talachas, este cobro, esta extorsión de las cárceles que no es un secreto y que continúa hoy a pesar de esta condena. Sí, lamentablemente, como bien lo mencionas, es una práctica que pues, todos conocemos en nuestro país, lamentablemente, con conocimiento de las autoridades y aún así continúa. Y todo este recurso es para financiar a todos los funcionarios corruptos, la mayoría de casos, así como a las organizaciones criminales. Aquí es lamentable ver cómo el sistema de justicia le falla a esta persona, porque de entrada ni siquiera tuvo que haber sido puesto en ese centro carcelario, que solo era para condenados, no era un centro de prisión preventiva. Desde ahí hay una falla. Y luego vemos también cómo dentro de este centro tenemos funcionarios que ellos creen que solo es irse a sentar en el escritorio, calentar la silla, no hacer absolutamente nada y que pues todo va a fluir, cuando hay una serie de responsabilidades, de protocolos que deben de hacer cumplir para garantizar la vida de las personas que están dentro de cada uno de estos centros de detención. No solo es la alimentación, no solo es que amanezcan vivos ahí todos los días, es que debe haber un control, una supervisión constante para evitar este tipo de tragedias, porque al final del día hay justicia, pero nunca se tuvo que haber perdido esa vida. Estamos hablando de una suma de dinero sumamente fuerte, 200,000 quetzales, porque a veces se habla de talachas, de estos cobros ilegales que son menores para, digamos, protección o tener algún tipo de beneficios dentro de prisión, Flor. Pero toda esta es una estructura que funciona y se coordinan desde los reclusos y las propias autoridades del centro penitenciario. Así es, Alexis. Yo creo que vimos o percibimos una narrativa muy evasiva
muy pasiva y muy deshumanizada en este caso. En términos de imagen pública y comunicación institucional, considero que este es uno de los casos más graves del sistema penitenciario y del Estado, por la cadena de errores, omisiones, encubrimientos y mala gestión que definitivamente hubo en este caso. Recordemos que el tema de quiebra de credibilidad, en este caso lo hubo, y preguntémonos, ¿cuántos casos habrán similares como este, en el que sí se logró imponer el comunicado oficial de las autoridades? ¿Cuántas personas no han llegado a juicio? Este es uno de los que afortunadamente llegó a juicio y se hizo justicia, tarde, pero se hizo justicia. Pero en este caso veamos la credibilidad de la población guatemalteca, de nuestras instituciones y de nuestro gobierno. Armando Mendoza, buenas noches. Acá otra situación que también es preocupante es esos informes que se emiten desde los centros carcelarios, porque quisieron hacer pasar a esta persona como un fallecido por COVID-19, aprovechando la coyuntura y que obviamente no se realizaban mayores pruebas por el mismo temor que había de la enfermedad. Pero creo que la prueba aquí fundamental fue ese pago y todos los antecedentes que tenía la familia. Claro, porque los